El capítulo 2 del rol del profesor del siglo XXI, metacognición y metaaprendizaje en las aulas, trata sobre la motivación. La motivación es un pilar básico dentro del aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un requisito fundamental para la adquisición de aprendizajes. La voluntad de un alumno y su esfuerzo por aprender, cualquiera que sea la asignatura, es un producto de muchos factores. Por un lado, su personalidad, el ambiente universitario y del aula, los métodos y materiales didácticos empleados por el profesor, que es protagonista absoluto del proceso, la forma en que es evaluado el alumno, que puede ser más o menos divertida o más o menos formal, la historia de aprendizaje del alumno en los anteriores ciclos y la adquisición de los conocimientos previos, que estén afirmados, que estén seguros, que haya una seguridad en lo que se sabe, que no haya miedos a no ser capaz de superar un conocimiento más avanzado. Y por otra parte también el entorno familiar, social, las expectativas que tienen los padres sobre el alumno, las expectativas que tiene él mismo sobre su éxito durante la carrera y por supuesto también el entorno económico en el que se desarrolla y sus capacidades. Se trata de un proceso que suscita una conducta en una dirección determinada. La motivación sostiene una actividad progresiva y la canaliza hacia el logro de una meta. Es decir, despierta, impulsa, dirige y sostiene la conducta. El capítulo 2 aborda la comunicación profesor-alumno como un elemento fundamental, con técnicas psicopedagógicas innovadoras y que provoca el éxito dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Habla sobre las teorías de la motivación como elemento fundamental del aprendizaje. Y claro, yo no me voy a enrollar mucho aquí para contaros, pero dos características fundamentales. El aprendizaje tiene que ser significativo y funcional. Y no me estoy refiriendo solamente a los entornos universitarios, sino también en otros cursos anteriores, quizá desde primaria. ¿Qué significa significativo? Significativo quiere decir que el alumno es capaz de comprender lo que se le está diciendo, lo que se le está enseñando. Entonces no podemos empezar a subir una escalera a partir del cuarto escalón. Tendríamos que pegar un salto, tendrían que bajarnos en un helicóptero, tenemos que empezar por el primer escalón. Si el alumno, cuando el profesor empieza a hablar, es como si le hablaran en un idioma que desconoce absolutamente, naturalmente pierde motivación porque además lo primero que pierde es atención. No sabe de qué se le va a hablar, luego se aburre tremendamente y entonces deja de tener interés en adquirir ese aprendizaje. Pero el profesor eso lo puede subsanar perfectamente, porque lo primero que va a hacer o que tiene que hacer en su clase es evaluar los conocimientos previos de los alumnos. Y no de una forma aburrida, sino de una forma dinámica, divertida, proponiendo un tema, observando cómo reacciona cada uno de los alumnos sentados en el aula, abriendo un debate, animando a que exista ese debate entre sus alumnos, proponiendo que se debata primero en grupo, que se hable sobre ello. Entonces el profesor acaba sabiendo el nivel de conocimiento de sus alumnos sobre un tema que va a ser tratado y parte de ese punto. Luego al alumno le resultará interesante porque lo primero que hace es premiarse, se da cuenta que él sabe algo sobre el tema que el profesor pretende enseñarle. Y entonces después despierta su curiosidad. Eso es lo que significa que el aprendizaje tiene que ser significativo. Y luego también tiene que ser funcional. Son los dos requisitos fundamentales. Funcional necesita que le sea útil en su entorno, en su vida, no solamente dentro del aula para obtener una buena nota, sino que sea capaz
de utilizar sus conocimientos cuando está en un entorno fuera del colegio, cuando está con sus amigos, cuando está viendo una película. En la mesa, sentado, conversando con sus padres, y de pronto se habla de una noticia que se ha oído en la radio y él se da cuenta que sabe sobre el tema porque lo acaba de aprender en el aula, o lo ha aprendido el mes anterior o la semana pasada. Entonces es cuando le resulta útil para la vida, no solamente útil para acceder a una buena nota. El profesor tiene que superar estas dificultades que se le pueden presentar en el aula cuando sus expectativas respecto a los alumnos por el curso que aborda no se cumplen, cuando resulta que los alumnos pues han tenido una educación escolar a lo mejor pues menor a la que él espera. Pero el profesor es una persona creativa, tiene que ser capaz de incorporar en todo momento un método de evaluación divertido para que sus alumnos le cuenten su nivel de conocimientos. Y a la vez tiene que ser capaz de ser creativo para que les resulte novedoso. Porque lo que más motiva es la novedad. Cuando un alumno descubre que hay algo nuevo, pero que tiene una base sobre la que él hubiera trabajado, entonces sabe que eso le va a interesar, le va a aportar. Otro motivo de la motivación es no presentar la educación como un castigo, porque sí es verdad, hay muchos alumnos, y sobre todo en niveles de secundaria, quizás no tanto en primaria ni en la universidad, pero sí en nivel de secundaria, que toman el ir al instituto, el adquirir los aprendizajes, el estudiar como si fuera una obligación. Hay una frase que a mí me gusta mucho decir: si juegas, haces los deberes. Imaginaos a unos padres diciendo esta frase. Si juegas, haces los deberes. ¿Por qué? Porque habitualmente es lo contrario. No sales a jugar hasta que no hayas hecho los deberes. O lo que es lo mismo, hasta que no hayas estudiado, o hasta que no hayas traído una buena nota, o en fin. Entonces resulta que se plantea la educación, el aprendizaje como un castigo, y el premio es el otro. El alumno lo asume también como un castigo. ¿Qué pasaría si invirtiéramos la condición? Si juegas, haces los deberes. ¿Implica qué? De no pasar el alumno un buen rato jugando y divirtiéndose, al niño se le impediría hacer los deberes. Luego los deberes se convierten en el premio. Sin embargo, imponer el juego supondría considerarlo como obligación o imposición, y podría ser percibido como castigo, si se olvida cuál es la motivación del niño por jugar y a qué juegos. ¿Se imaginan una escena así? Vete a jugar, hijo. No, mamá, por favor, quiero hacer los deberes. Pues si no juegas, no haces los deberes. Y el pobre niño hinchándose a llorar. No es necesario llegar a dramas así. Lo importante es que los profesores tengan siempre su creatividad a mano. Es la herramienta más fundamental. Y dentro de eso que planteen juegos, torneos, informaciones, diálogos y requisitos que se dan todos en el libro El rol del profesor como técnicas de motivación dentro del aula. Lo principal, la comunicación alumno-profesor. Y en caso de ambientes revueltos, cuando hay conductas que no se esperan, entonces es el momento de animar la participación del alumno, de convertir al alumno en alguien que elabora, que participa, que elige y selecciona los métodos y los contenidos que va a aprender. No es complejo. Es más, es muy divertido.